Padre nuestro Dios, que eres santo y misericordioso y que nos amas, te damos las gracias por permitirnos este día muy precioso para alabarte, para aprender tu palabra. Aquí estamos, nos hemos reunido ante ti para aprender, para saber tu santa voluntad por medio de tu palabra. Pero no somos capaces de entender muy bien tu palabra sin tu ayuda, sin el guía del Espíritu Santo. Por eso siempre te pedimos que nos guíes con tu palabra, con tu espíritu, para que comprendamos muy bien tu voluntad. Todos nosotros queremos obedecer tu palabra, pero somos muy débiles. Aún tenemos la carne muy débil para obedecer tu palabra perfectamente. Por eso siempre guíanos y ayúdanos. Utilizamos cada uno de nosotros como buena herramienta del Evangelio para difundir esta gran noticia a las personas que aún no conocen tu gran amor. Entre ellos hay nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros parientes, vecinos y compañeros y amigos. Salva a ellos con tu palabra, con tu gracia. Ten misericordia de ellos para que se entiendan muy bien tu gran amor. Y envía más gente a tu iglesia para que escuche tu palabra, para que comprenda tu gran amor, tu gran gracia. Cada vez empeora la situación. Aún así, tenemos que confiar en ti, tenemos que tener más confianza en tu palabra. Por eso, ayúdanos para que crezcamos en tu palabra, nuestra fe. Y entre nosotros, algunos hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles, están enfermos, están deprimidos. Por eso, siempre estés con ellos, consolándoles con tu palabra y levante su fe con tu palabra. Hoy estamos ante ti para aprender, para escuchar tu palabra. Por eso, ábrenos nuestro corazón, nuestros oídos, para que escuchemos bien y entendamos bien tu palabra. Te damos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Amén. No sé, cuando fui el viernes por la tarde a la casa de Mercedes, y ella me dijo que a partir del día 16 de este mes, noviembre, pone, no sé, una norma de confinamiento domiciliario, como antes, como primavera. Pero no sé si es cierto o no. Todavía no se sabe. Todavía no sabe. Pero es probable, si suben los contagios. Sí. Es que yo también he visto una noticia de Castilla y León, en más o menos una semana no se disminuye la cifra de aumento, si lo contagio, entonces va a entrar confinamiento totalmente domiciliario. El 15 de noviembre. El 15 de noviembre más. Sí, no. Por eso, sí, tenemos que orar mucho. Si entremos este confinamiento, entonces no podremos reunirnos juntos, ¿no? Por eso me temo que esta cosa. Pero bueno, sí, de todos modos, sí, tenemos que orar mucho para esto. Entonces, como os he dicho antes, hoy vamos a aprender algunos versículos de la Biblia, son muy importantes para tener más confianza en nuestra salvación y qué dice el Evangelio. Por eso a través de esta cosa podemos convencer, podemos explicar a las personas que tienen algunas enseñanzas equivocadas. ¿Vale? Primero, tenemos que saber urgentemente, absolutamente esta cosa, ¿no? La palabra de Dios le hace nacer de nuevo a la gente, según dice la palabra, ¿no? Por eso aquí, San Juan capítulo 6, versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Después de alimentar a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 pececillos, Jesús dijo a la gente de esta manera, ¿no? Sí. El espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Entonces, ¿a qué se refiere el espíritu y la carne? La carne podemos adivinar, ¿no? Que significa todos los hechos humanos, ¿no? Es eso, la carne, pero nada aprovecha para recibir la vida. Solamente el espíritu nos da la vida eterna. Y también aquí dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso a través de la palabra del Señor podemos obtener la vida. ¿Es así? Y 1 Pedro también, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí también hay 2 cosas, ¿no? Son cosas corruptibles e incorruptibles, ¿no? ¿Cuáles son corruptibles? Aquí dice también, como la carne, todos los esfuerzos de las personas, sus hechos, sus comportamientos, no son eternos, ¿no es así? Pero una cosa eterna es la palabra de Dios. Vive, permanece para siempre. Por eso esta palabra no puede darnos la vida eterna, porque la palabra es eterna. ¿Entiende? Pues versículo 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por el Evangelio, siendo renacido. Como dijo Jesús, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso, por el Evangelio, una persona puede nacer de nuevo. Y 1 Corintios capítulo 15, 1. También se hizo referencia sobre el Evangelio. Y Santiago 1, versículo 18 también, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es decir, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Aquí, de su voluntad. Eso es muy importante. De hecho, los judíos que tenían muy gran anhelo, celo de Dios, pero sin conocer, sin tener conocimiento la voluntad de Dios, según su manera, según su voluntad, ellos hicieron. Por eso fueron destruidos, ¿no? Eso de su voluntad es muy importante. De voluntad de Dios, Dios nos hizo nacer. ¿Con qué? Con la palabra de verdad. Por eso, a través de estos versículos, si podemos tener una cosa cierta, es que si solamente por la palabra de Dios, una persona puede tener la vida eterna, puede nacer de nuevo. ¿Es así? Entonces, ya vamos a ver. No sé, ¿cuál tiene razón? ¿Es eso correcto? ¿Qué tiene razón? ¿Cuál tiene razón? Sí, ¿cuál tiene razón? Entre dos, ¿no? Sí. La Biblia y la doctrina. La doctrina de otras cosas, ¿no? Sí. Sobre los 10 mandamientos. Cuando leemos el Éxodo capítulo 20, podemos encontrar los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, al pueblo de Israel, ¿no? Sí. Entre los 10 mandamientos, aquí yo he puesto tres mandamientos. El segundo, como sabemos, no harás imágenes ni esculturas, ¿sí? Sí. Debajo de la tierra, debajo del cielo y encima de la tierra, ninguna cosa, no lo harás, ¿no? Pero, usted sabe, la Iglesia Católica se ha quitado este segundo mandamiento. Yo he visto, el primer mandamiento de la Iglesia Católica es amarás a tu Dios con tu corazón, con tu todo corazón, con todo tu fuerza, ¿no? Para Dios sobre todas las cosas. Sí, eso es el primer mandamiento.
Y el segundo es el tercer del mandamiento de Dios. ¿No? Por eso se ha quitado. ¿No? Y el cuarto, recuerda, el séptimo día. ¿No? El séptimo día. ¿Qué día es el séptimo día? Sábado, ¿no? Pero, ¿qué dice la doctrina de la Iglesia Católica? El séptimo día es domingo. Por eso tú tienes que guardar el domingo. Se ha cambiado, ¿no? Sí. Lo han cambiado al domingo. El décimo, no codiciarás a tus vecinos, sus propiedades y su mujer, sus ganados. ¿No? Pero en 10 mandamientos de la Iglesia Católica han dividido en dos. El noveno, el décimo. Por eso, sí. ¿Cuál tiene razón? ¿La Biblia o la doctrina? De hecho, la Biblia nos advierte con estos versículos muy gravemente, muy estrictamente, ¿no? Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿No? Sí. No añadiréis ni disminuiréis, pero la doctrina se ha quitado, disminuido, ¿no? Y añadido algo. Deuteronomio capítulo 12, versículo 32 también: no añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Sí? Nunca se va a cambiar la palabra de Dios. ¿No? Aquí Gálatas capítulo 3 dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Aunque el pacto se ha hecho entre los humanos, pero no se puede cambiar. Sí. Entonces, ¿acaso la palabra de Dios más grande, más importante del pacto de los humanos, ¿no? Sí. Por eso no se puede cambiar nunca, jamás. Apocalipsis, ¿no? Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿No? Por eso tenemos que tener mucho cuidado de tratar la palabra de Dios. Sin ser consciente, sin querer, nosotros también podemos hacer misma equivocación con mis pensamientos, sin saber la voluntad de Dios. Eso será cumplir la voluntad de Dios. Eso será obedecer la palabra de Dios, ¿no? Eso significa añadir o disminuir. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de saber la voluntad de Dios. ¿Entiende la palabra, no? Sí. Por eso, aunque somos salvos, sí, tenemos una posibilidad de equivocarnos de estas cosas. Entonces, ¿cuál tiene razón? ¿La Biblia o la doctrina? La Biblia, ¿no? Entonces, sobre el propósito de la ley, ¿qué dice la Biblia? ¿Y qué dice la doctrina? La Biblia dice: Dios nos ha dado la ley, su propósito es para reconocer el pecado, ¿no? Pero ¿qué dice la doctrina? Para cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Para hacer saber que estará bajo juicio de Dios, para poder ir al cielo, ¿no? Para guiar a Jesucristo, para mantener la buena fe, ¿no? Si yo guardo los mandamientos del Señor, eso significa mantener mi fe, ¿no? Si no hago, si yo no guardo la ley, entonces perderá mi fe. ¿Sí? Por eso, sí, siempre intentando guardar las leyes de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Romanos 3, ¿no? Sí.
Sí. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El apóstol Pablo también dijo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Si no nos hubiera dado la ley, entonces no habría podido conocer el pecado. Sí. Y también para cerrar la boca de las personas. Mire, esta ley, tú no has cometido ningún pecado, ¿sí? Para cerrar la boca. Y para que toda la gente esté bajo el juicio de Dios. Ese es el propósito de la ley. Y también Gálatas capítulo 33, versículo 19 dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿A qué se refiere este simiente? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí. Hasta que viniese esta simiente, ¿no? Sí. Por eso Gálatas 3:24 dice, como un ayo, ¿sí? ¿Quién es ayo? Un rayo. Ayo. ¿Quién es ayo? Alguien que nos cuida, ¿no? Sí. Que les guía. Sí. Como mamá de leche, Sí. sí, para guiar, para educar a los niños lo básico, ¿no? Eso es ayo. Como ayo, la ley nos guía a nuestro Señor Jesucristo Salvador, ¿no? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿No? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos enseña, ¿sí? A la izquierda, ¿no? Izquierda. Y sobre el guarda la ley. La Biblia dice, nadie puede guardarla toda, ¿no? Toda la ley. Pero la doctrina intenta guardarla lo que pueda, ¿no? Sí. La Biblia dice, estará bajo la maldición. Pero ¿qué dice la iglesia? Te caerá la bendición de Dios si guarda la ley, ¿no? Sí. La Biblia dice, si falla una, entonces es culpable de todo, ¿no? ¿Qué dice la doctrina? Si falla uno, entonces con el resto sí, La absolverá, ¿no? ¿Es cierto o no? Sí. No, eso no. Esto no. Eso no. Sí. La Biblia tiene razón, ¿no? Sí. Porque Gálatas capítulo 2 dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, ¿no? Sino por la fe de Jesucristo. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Sí? La Biblia dice nadie será justificado. Pero la iglesia, las enseñanzas falsas siempre dicen, sí, pero tú tienes que hacer, tú tienes que guardar la ley. Entonces, sí, te bendecirá Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Unas personas cuando ven este versículo, se sorprenden mucho. Según el pensamiento de las personas, guardar la ley es algo muy bueno. Por eso Dios tiene que bendecirnos. Sí, hay que guardar la ley, ¿no? Pero aquí dice algo totalmente opuesto. Estarán bajo el juicio de la maldición, ¿no? Sí. Gálatas capítulo 5, versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. En la gracia habéis caído. Por eso cuando leemos el libro de Gálatas, podemos encontrar muchas veces sobre la ley y la gracia de Dios. Porque en
en la época del apóstol Pablo, en la iglesia de Galacia, entró una falsa doctrina. No es suficiente por la sangre de Jesús para ser justificado, sino sí, hay que guardar la ley también. Por eso, para corregir este error, gran error, el apóstol Pablo escribió la carta a las Gálatas. ¿Sí? Y también Santiago pues dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Se hace culpable de todos. ¿Sí? Pero, ¿qué dice la doctrina? No sé. ¿Sí? Si fallas uno de los 10 mandamientos, entonces con otras cosas, ¿no? Se puede absorber, ¿no? Absorber. Por eso, sí, han inventado muchas falsas cosas. Por ejemplo, se cumple el camino de peregrino de Santiago. Sí. ¿Sí? Entonces, tu pecado se puede absorber. Por eso, con mucho riesgo, con mucho peligro, ¿sí? Ellos caminando por la historia. ¿Es así? Y también, ¿cuál tiene razón sobre nacer de nuevo? La Biblia dice, con el agua y el espíritu. Entonces, la doctrina, con los 7 sacramentos, guardando, celebrando, entonces puede nacer de nuevo. De la voluntad de Dios, pero se puede de la voluntad de otro. La Biblia dice, en un momento, en un instante, en un día, pero la doctrina de toda la vida llevando unas cosas feas, de toda la vida, nadie saldrá. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Sí. San Juan capítulo 3, versículo es muy conocido, y 1:12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí también, sino de Dios, ¿no? Como Santiago capítulo 1, versículo 18. Porque aquí se ha escrito voluntad de carne, voluntad de varón y de sangre. Muchas personas piensan de esta manera. Yo nací de la familia muy religiosa, muy católica, muy evangélica. Por eso, sí, desde nacimiento yo soy salvo. Yo soy una persona nacida de nuevo. Pero no es así, no de sangre. Voluntad de carne. Sí. Yo puedo hacer esto. Entonces puedo nacer de nuevo. Es voluntad de carne, ¿no? Voluntad de varón, de otras personas, ¿no? Te veo que tú has nacido de nuevo. ¿Quién puede decir de esa manera? Nadie. Y también Tito, capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí, lavamiento. ¿A qué se refiere lavamiento? ¿Sí? Lavar. ¿Con qué podemos lavar? Con el agua, ¿no? Por eso, con el agua y renovación en el Espíritu Santo. Por eso, nacer de nuevo con el agua y el Espíritu Santo. No por nuestras obras que hemos hecho, no por las obras. Y Colosenses capítulo 1 dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, se puede crecer en la fe. El día. Como hemos escuchado en el seminario, Adán y Eva, en el día en que comieron la fruta prohibida, entonces su espíritu han muerto, ¿no? Su espíritu han muerto. De misma manera, cuando entendemos, comprendemos la gracia de Dios en verdad, ese día ya podemos hacer el fin. Es decir, el cumpleaños de nuestro espíritu. ¿Sí?
Por eso, ¿quién tiene razón? ¿Qué tiene razón? En un momento o de toda su vida. En un momento, en un instante. Y también sobre la salvación. Solamente por la fe, por la gracia de Dios, se puede recibir la salvación. Pero por las obras o por ser buena gente, sí, puede recibir la salvación, ¿no? El regalo gratis de Dios, la salvación. Pero hay que pagar para recibir la salvación. Sí, lo da al que cree. Se lo da al que hace, ¿no? Entonces, ¿cuál tiene razón? Vamos a ver la Biblia. San Mateo 9, versículo 22 dice: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Qué dice? Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva. Desde aquella fue salva. Ya se ha hecho todo, ¿no? Fue salva. Hechos capítulo 16, versículo 30. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sí. Aquí hay un problema en este cuestión, ¿no? Siempre las personas tienen esta duda. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? La respuesta del apóstol Pablo, aquí está escrito, ¿no? Versículo 31. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo y tu casa. ¿Qué dice? Creer en el Señor. No hace falta hacer. Creer en el Señor. Entonces serás salvo tú y tu casa. Efesios capítulo 2 dice: porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don de Dios, el regalo de Dios, ¿no? ¿Quién puede comprar esta gran bendición de la salvación? Nadie, ¿no? Nadie. No sé si ustedes saben, sí o no, una noticia del fallecimiento del presidente de la empresa Samsung. Hace una semana él falleció. Sí, hace 6 años se atacó infarto de cardiólogo. Infarto. Por eso, como Vegeta, sí, sufrió 6 años y luego falleció una semana. Sí. ¿Cuánto cantidad de propiedad, riqueza él tenía? Muchísimo. Sí. Solamente los coches, él sí, fue apasionado de tener muchos coches, pues más de 100 coches, pero cada uno muy caro. Por eso, comparando con euro, más de 40.000 millones de euros. Son coches, solamente coches. 40 billones de euros. 40.000 millones de euros, ¿no? Y sí, sus bolsas y su efectivo, su casa, sí, demasiado. Aunque tenía mucho dinero, pero no podía comprar la salvación. De hecho, su padre, el fundador de la empresa Samsung, él tenía muy gran duda de fundamentales sobre la vida, sobre el origen del universo, sobre Dios, sobre la vida eterna. Él escribió más de 100 preguntas y luego se acercó un cura para obtener esta respuesta, ¿sí? Obtener la respuesta de sus preguntas. Pero muy lamentablemente, él no obtuvo ninguna respuesta de cura. ¿Por qué? Cura tampoco sabe. Por eso, aunque tenía duda, si tenía ganas de resolver esta pregunta, pero él murió. Y su hijo, sí, también murió. Por eso, Dios nos ha dado un regalo gratis, la salvación. Pero somos más ricos que ellos, ¿no? Porque nosotros tenemos
este gran regalo, gratis. Pero la gente tiene mucha vergüenza. Yo no quiero ser sin vergüenza para recibir este gran regalo, yo tengo que pagar algunas cosas, ¿no? Muy razonable con el pensamiento de las personas. Por eso hay que pagar. Pero no dice la Biblia. 1 Pedro capítulo 1. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de nuestra fe, obtener la salvación del alma, ¿no? Sí. Y sobre perdón de pecado. La Biblia, solo por la sangre de Jesucristo. Pero la doctrina, no solo por la sangre, sino por otros. La sangre de Jesús me perdonó mi pecado original, o hasta ahora. Pero desde ahora en adelante, los pecados, sí, para perdonar mis pecados, entonces tenemos que hacer algo. Eso la doctrina dice, ¿no? Sí. La Biblia dice, una vez para siempre, eterna redención. Pero no una vez, continuamente, confesando su pecado, sí, recibiendo algún castigo, sí, adecuados. Por eso la Biblia dice, ya no hace falta ni más ofrenda. Pero sí, sigue haciendo ofrenda. ¿Cuál tiene razón? Vamos a ver la Biblia, ¿no? Levítico capítulo 17. La misma sangre hará expiación de la persona. Por eso Dios nos ha dado la sangre. San Mateo 26 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Antes de morir, Jesús dijo a sus discípulos, esta copa de vino indica mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por eso Romanos 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En su sangre. Efesios 1, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia, por su sangre. Romanos 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es verdad, ¿no? Sí. Sí. Yo trabajo, entonces yo tengo derecho de recibir salario. Eso es no gracia, es obligatorio, como deuda. Pero, versículo 5 dice, mas al que no obra, sino cree en el que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Por eso gracia. Aunque no obramos nada de nada para ser justificado, pero Dios nos se considera como justos por la sangre de Jesús. Por eso Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, habiendo obtenido la eterna redención. Una vez para siempre. Por eso Hebreos 9, 8, 9, 10, muchas veces, una vez para siempre, una vez para siempre, ¿no? Repitiendo esta expresión. ¿Por qué? Para asegurarnos si el hecho que hizo Jesús es una vez también para siempre. Sí. Versículo 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. La sangre nos limpia de nuestras obras muertas.
no sirve nada nuestras obras como muertas. Hebreos 9, 22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso hay que derramar la sangre. Pedro 1, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por la sangre preciosa de Cristo. Pues Apocalipsis 1 dice, aquí se ha quitado un poco. Sí. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 1 mejor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, a que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por eso la sangre, solamente la sangre de Jesús nos perdonó, nos quitó nuestro pecado. Entonces, vamos a preguntar, ¿qué le pasará al que menosprecia la sangre de Cristo? La Biblia dice, la salvación que hizo Jesús es más grande, tan preciosa. Por eso la Biblia dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Quién puede menospreciar la sangre de Jesús? No cree el poder de la sangre de Jesús. Eso menosprecia su sangre. Entonces, Hebreos capítulo 10 dice, el que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente por castigo, por 2, 3 castigos, ¿no? Tiene que morir. Pero, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado? ¿Sí? ¿Quién puede menospreciar la sangre de Jesucristo? ¿Sí? No cree 100% en la sangre de Jesús, añadiendo algo más. Eso no es suficiente. Por eso hay que añadir más. Eso menospreciar. Por eso él recibirá gran castigo de Dios. Entonces tenemos que cuidar. ¿Entienden? Y también sobre la vida eterna. La Biblia dice, el Señor nos la ha dado, la vida eterna. Pero la doctrina puede obtener por mi esfuerzo, asistiendo la misa, un culto. Sí. La Biblia nunca se cesa, ni cambia, ni pierde, pero se puede perder la vida eterna. Ya se ha pasado de la muerte a la vida, pero todavía no. Después de morir, lo sabremos. La doctrina. Por eso, cuando yo digo a las personas que no creen que tienen la vida eterna, yo tengo la vida eterna ahora. Entonces me dice casi, todo siempre, casi igual, ¿sí? ¿Cómo tú eres capaz de decir de esta manera? Tú eres muy arrogante, ¿no? Tú no sabes aún que tienes la vida eterna. Después de morir, depende de la misericordia de Dios, tú tendrás la vida eterna. Siempre me dice, tú eres muy arrogante. Pero ¿qué dice la Biblia? Ya se ha pasado de la muerte a la vida. ¿Por qué la Biblia dice así? Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida
eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Por eso no vendrá a condenación. Yo creo en este versículo. ¿Cómo piensa usted? ¿Quién tiene razón? San Juan 10, versículo 28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién nos ha dado la vida eterna? El Señor. Por eso nadie puede quitar la vida eterna de la mano del Señor. ¿Entiende? Y Colosenses capítulo 1 también, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ha librado, ha trasladado. Ya terminado, ¿no? Sí, de la potestad del tiniebla al reino de su amado Hijo. Ya se ha traspasado. Y Salmos capítulo 30. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. ¿Quién dijo este versículo? El rey David, ¿no? El rey David. ¿Cómo supo él también? Sí, él supo también, ¿no? Sí. Hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida. ¿A qué se refiere esta vida? Vida eterna, para que no descendiese a la sepultura. Pues el que cree la palabra del Señor, sí, tiene seguridad de tener la vida eterna. Entonces, preguntemos a la gente, ¿qué tiene razón? ¿La Biblia o la doctrina? Entonces, ¿qué es el Evangelio? Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y la fe. Como está escrito, va a ser justo por la fe y la. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. De hecho, en el Evangelio lleva la justicia de Dios. Una persona puede ser justificado solamente por la justicia de Dios, por el Evangelio. Por eso, el justo vivirá por la fe. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es el amor de Dios, ¿no? Aún siendo pecadores, pero Dios nos amó y nos derramó su amor con la sangre de Jesús. Por eso el Espíritu Santo nos testifica el amor de Dios. Cuando escuchamos el Evangelio, cuando entendemos el Evangelio, entonces el Espíritu Santo nos hace comprender el amor de Dios. Por eso, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Estos versículos nos enseñan qué es el Evangelio, qué contenido tiene el Evangelio más correctamente. ¿Sí? Aquí, versículo 1. El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, ni no creísteis en vano. No creísteis en vano. ¿Sí? De hecho, el apóstol Pablo primero escuchó el Evangelio del Señor. Por eso él conoció. Antes era una gente muy religiosa, como fariseo. ¿Sí? Fue educado un gran maestro de la Biblia, de su pueblo.
Él guardaba toda la ley de su vida. Pero después de entender, comprender el Evangelio, ¿sí? Le dejó todo como basura. Por eso él primero escuchó y luego le enseñó a la gente. Por eso después de escuchar el Evangelio, si cree en vano, entonces sí, puede tener la salvación. Versículo 3, 4 nos enseña el contenido del Evangelio, ¿no? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, como profecía de Isaías y Salmos, sí, de muchos lugares de la Biblia, ¿no? Según, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. La muerte de Jesús y su resurrección. ¿Por qué murió Jesús? Para pagar nuestro pecado. Con su muerte, Él pagó nuestro pecado. ¿Por qué resucitó Jesús? Sí, para que seamos justificados ante el Señor. Por eso, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Uno murió por todos, por eso todos murieron con él. Sí. Sí. Por eso nuestros egos anteriores ya han muerto, ¿no? Con él, con la muerte del Señor. Por eso la Biblia dice: somos nueva criaturas nuevas, ¿no? Para hacer buenas obras. Ya ahora podemos hacer buenas obras, ¿no? Entonces tenemos que tener más conocimiento de esos versículos para que no seamos engañados por falsas doctrinas, ¿no? Para convencer a las personas que tienen, ¿sí?, equivocaciones. ¿Entiende? Sí. ¿No? Sí. Por eso, sí, como unas armas. Por eso, alguien quiere, si este archivo, se lo voy a mandar a cada uno de nosotros. ¿Qué te parece? Muy bien, muy Muy bien. bien. Muy bien. Muy bien. Sí. Entonces, vamos a buscar algunos versículos. Primero, Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. Versículo 22. Isaías 44, versículo 22. Vamos a leerlo juntos. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Entonces, ¿a qué se refiere? Vuélvete a mí, a la palabra de Dios. Porque la palabra es mismo Dios. Vuélvete a mí, pero sin volviéndose a la palabra del Señor, siempre haciendo equivocación. Por eso tenemos que enseñar a la gente: vuélvase a Jehová, a la palabra de Dios, porque ya le redimí Dios sus pecados, ¿no? Como nubes, como nieblas. Por eso sí, tenemos que volver nosotros también a la palabra de Dios. No sé ustedes, si, hermanos, habéis escuchado la meditación de ayer o no. Sí. Ayer también, sí,
en la palabra hay invitación muy fuerte de Dios, ¿no? Siempre Dios nos invita con invitación muy fuerte. Venid, venid y ved y oíd. Venid, ved y oíd. Por eso tenemos que ver. ¿Qué deberíamos ver? El poder de Dios, la sangre de Jesús, su perdón, su gracia. ¿Qué debemos que escuchar? Sí, la salvación que hizo Jesús. Aquí está escrito en la Biblia. Por eso tenemos que ver y oír y enseñar, invitar a las personas también. Por eso seguimos orando por muchas personas alrededor de nosotros. Sí. Por eso, aunque me da mucha pena que no podamos reunirnos con más libertad, pero tenemos que seguir adelantando. Por eso quiero preguntar si usted una cosa que el mes pasado hemos tenido ocasiones para leer el día de lectura de la Biblia, ¿no? Sí. Por eso, este mes también podríamos tenerlo o no. Sí, si no nos ¿Sí? confían. Si no nos confían. Sí. Aprovechar antes de que nos confíen. Sí. Vale. Entonces, voy a poner la fecha de esta reunión. Por eso, para el sábado, Deuteronomio. El viernes, segundo de Crónicas. Por eso, eso es libertad. Quien quiere participar en 2 días, pueden asistir. ¿Sí? ¿Vale? Viernes y sábado, ¿no? Viernes y sábado. 6:30. 6:30. ¿Tenéis alguna duda? Sí, muy claro. Sí. Los versículos. Muy bueno. ¿Entiendes? ¿Sí? Vale. Hoy terminamos un poco temprano, ¿no? Sí. Es que ahorramos el tiempo para buscar los versículos, ¿no? Por eso. Mucho tiempo. Sí. Está muy bien. Vale. Entonces vamos a terminar con la oración. Padre Dios, que nos amas, te damos gracias por darnos tu gran bendición por la palabra de Dios. Hoy hemos aprendido sobre el Evangelio para que no seamos engañados por falsas cosas. Por eso todos nosotros necesitamos tener más sabiduría, más conocimientos de la Biblia para que no equivoquemos con tu palabra. Danos tu sabiduría, tu conocimiento, para que tengamos estos versículos, la palabra, como buenas armas para vencer, para convencer a las personas. Entre ellos hay muchas personas que se han equivocado con la Biblia. Por eso, ayudarles para que conozcan la verdad más correctamente. Para esto, utilizamos cada uno de nosotros como buena arma del Evangelio más preciosamente. Y guíanos y ayúdanos. Y también crece nuestra fe con tu palabra para que no seamos sacudidos por las situaciones difíciles. Tú nos has dicho que el que firme en la palabra, entonces guarda nuestro corazón con tu paz. Guarda nuestro corazón con tu paz y difunde esta paz a las personas. Entre nosotros hay algunos hermanos, hermanas, que están en situaciones muy difíciles. Tú sabes sus circunstancias mejor que nosotros. Por eso, guíales y consuélales con tu palabra. Envía más gente a tu palabra de la verdad para que nazcan de nuevo con tu verdad. Por eso te pedimos.
muestra tu gran gloria a través de tu iglesia. Para esto necesitamos amar a unos otros con tu amor más fervientemente. Ayúdanos para que nos amemos unos otros más fervientemente. Por eso te pedimos. Te damos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo que nos ama. Amén. Vamos a cantar una canción.